La primera lectura del domingo 24 del tiempo ordinario corresponde al libro del Eclesiástico, el cual pertenece al libro del Antiguo Testamento. Constituye el ejemplo más completo de la literatura sapiencial judía, en donde un buen maestro educa a sus jóvenes discípulos. La lectura se toma de una parte en la que aparece una serie de sentencias sapienciales que en la realidad es una exhortación al perdón. El rencor y la ira, que son pasiones humanas, las atribuye el autor a los pecadores. Quizás la afirmación es muy fuerte, pero debe hacernos pensar. Ello lleva a la venganza, y la venganza es una cosa que atomiza al Señor. Estas ideas sapienciales superan ya con creces la famosa ley del ojo por ojo y diente por diente. Si bien es verdad que esa ley debe interpretarse en su contexto. Es un texto bíblico, pues que invita a la misericordia, porque con ello invitamos a Dios. De esta manera, desde las ideas de sabiduría, se prepara precisamente la predicación de Jesús sobre el perdón de los pecadores y sobre la misericordia de Dios. Y es quien sabe perdonar, se aproxima entrañablemente a la grandeza de Dios. Por lo mismo, quien no quiere perdonar, quien se obsesiona en la venganza, no puede pensar que sea sabio y religioso. Esto se infiere claramente de este texto sapiencial que encierra tantos quilates de sabiduría humana y religiosa, porque el sabio en todo momento pone a Dios por medio. ¿Cómo es posible que alguien se considere verdaderamente religioso cuando experimenta rencor y odio? Esto es la verdadera vara de medir la auténtica sabiduría de la vida y la cuna donde mecerse la religión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 14, versículos 9 al 12. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Pablo escribió esta carta a los cristianos de Roma cuando consideró que su misión ya había finalizado y era el momento de llevar la buena noticia a Occidente. Su doctrina tiene tanta riqueza y profundidad que le dan una excepcional importancia dentro del cristianismo. Entonces aquí Pablo resalta mucho la figura de Cristo en su muerte y resurrección como muestra de llegada del reino de Dios. Entonces hoy Pablo nos invita a nosotros a dejar de lado nuestro egoísmo. No vivimos solamente para nosotros, sino que estamos integrados y estamos llamados a vivir con nuestra familia, en nuestra comunidad. Y también estamos invitados a vivir en este nuevo reino de Dios. Este domingo 24 del tiempo ordinario en el Evangelio, Jesús nos habla de la necesidad de perdonar a los hermanos. Es difícil perdonar. Hay ofensas e insultos que permanecen golpeando por mucho tiempo en el corazón. Algunas personas dicen perdono,
pero no olvido. No consigo olvidarme. Resentimientos, tensiones, opiniones diversas, provocaciones, hacen difícil el perdón y la reconciliación. Pedro preguntó a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón cristiano es cualitativa y cuantitativamente más que el perdón humano en general. Perdonar humanamente hablando es no devolver la ofensa al que me ha ofendido, superar la ley del talión, no devolver mal por mal. Perdonar cristianamente hablando es también amar cristianamente al que me ha ofendido, como Cristo nos amó, es decir, gratuitamente, generosamente, aunque no lo merezca. El amor cristiano regala perdón, porque el perdón cristiano es la otra cara del amor cristiano. El rey de esta parábola con la que Jesús quiere hablarnos del reino de los cielos, perdonó no tanto por justicia, sino por compasión, porque sintió lástima de aquel empleado. Lo que Jesús reprocha a este empleado, que fue cruel con él, que le debía 100 denarios, es que no tuviera compasión con él, que le debía a él tan poco, cuando él, el rey, le había perdonado compasivamente a él una cantidad mucho mayor. Es decir, que perdonar cristianamente es, como nos dice Jesús, perdonar de corazón, no solo perdonar legalmente. Regalar algo al amigo resulta fácil, pero regalar algo al que se porta como mi enemigo no es fácil. Pero, en fin, si queremos ser buenos discípulos de Jesús, debemos perdonar siempre cristianamente. Y cuando nos resulte muy difícil perdonar de corazón al que nos ofende, recemos al menos por él para que Dios le perdone. Perdono, pero no olvido. En esta expresión se encierra una gran falacia, porque queremos aparentar que perdonamos con los labios, pero no perdonamos con el corazón. En el fondo tenemos archivado el mal que nos han hecho para sacarlo a relucir en la primera ocasión que podemos. Este no es el perdón del que habla Jesús. Y Él nos dice que Dios nuestro Padre no lleva cuenta de nuestros delitos, se olvida de nuestros pecados, no está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, dice Salmo 102. Quizá no hemos asumido lo que significa esta gran noticia. Dios es compasivo y misericordioso. La sed de venganza, el odio, el rencor son frutos del desamor. La comprensión, la tolerancia, la acogida y el perdón son señales de que hemos experimentado en nosotros el amor que Dios nos tiene. Tengamos un buen domingo y buena semana.